Estamos estudiando la lección número 8 del folleto de escuela sabática del cuarto trimestre del año 2025. Esta lección eh, en que estamos estudiando, la segunda parte, habla de Caleb y Josué. Y vamos a comenzar a hablar en esta parte de Caleb cuando él viene delante de Josué para recibir su herencia. Hemos estudiado anteriormente que Caleb estaba o era representante o príncipe de la tribu de Judá cuando Moisés mandó a un príncipe por cada tribu de Israel para recorrer a Canaán. Los Josué y Caleb fueron los dos únicos espías o personas que Moisés mandó a recorrer a Canaán que quedaron con vida cuando el pueblo de Israel entró en Canaán. O sea, 38 años anterior, Caleb, junto con Josué, habían recorrido a Canaán y Dios les había dado la promesa a Caleb de que recibiría como herencia la tierra que oyó sus pies. El lugar que le tuvieron temor los demás espías, que por su temor y por su falta de fe en Dios, dieron un informe mentiroso. Dios había prometido en su palabra que la herencia que iban a recibir los israelitas, la herencia de Canaán, sería una tierra que fluye leche y miel. Significa una ciudad, una tierra agrícola, feraz, eh, rica, que tendría los elementos necesarios para una tierra de bendición para sus moradores. Cuando ellos fueron a recorrer la tierra, eh, llegaron a un lugar donde encontraron uvas, matas de uva, y había una uva tan grande allí, una mata de uva, una vid tan grande que un solo racimo tenían que cargarla entre dos. Cuando ellos llegan, como fruto, como testimonio de la feracidad de lo bueno de la tierra, ellos trajeron ese racimo, señalando que la tierra era buena como Dios había dicho. Pero como que ellos estaban dando un testimonio malo de la tierra por causa del miedo que tenían de los cananeos y por falta de fe en Dios, ellos llegaron a decir que la tierra se abría y se tragaba a sus moradores, cosa que no era cierta, porque ellos salieron 12 a recorrer la tierra y no fueron tragados por la tierra, regresaron. Además, la feracidad del racimo de uva y también lo que se decía de los gigantes que allí habitaban, o sea, en vez de tragarse a sus moradores, esa tierra tenían los moradores más fuertes, más robustos que en otros lugares. Caleb viene y por su fe en Dios, él quiere conquistar para honrar a Dios. En este momento, Caleb era un anciano, tenía 85 años. Él tenía a lo menos 38 años más que los de la generación que estaba entrando a Canaán para conquistar. Pero aunque era una persona mayor de edad, era una persona de un espíritu correcto, era una persona que confiaba en Dios y tenía la bendición de Dios. Y Dios lo mantenía fuerte, lo mantenía con fortaleza para la obra a la cual Dios lo estaba llamando. Y Caleb tenía también la fe
le enseñaba que aunque él fuera viejo, aunque él tuviera 85 años, Dios le iba a dar la fortaleza y le iba a dar el triunfo. Esta batalla Caleb la estaba dando también para honrar a Dios, para demostrar que no hay poder suficiente en la tierra capaz de detener la bendición y el triunfo que Dios le da a sus hijos. Él peleó la batalla y fue vencedor. El lugar que Caleb recibió se llamaba Hebrón, pero Hebrón anteriormente se llamaba Kiriat Arba. Arba era el progenitor de la raza de gigantes que vivía en este lugar. Esa raza de gigantes tenía como padre a, a Anak. Anak era hijo eh, de, eh, de Arba. Y Anak tenía tres descendientes. En la Biblia aquí se dice lo que Caleb echó tres hijos de, de, de los gigantes de Anak, pero en realidad son descendientes. En la Biblia, en ocasiones se le habla hijo de fulano, pero está hablando descendiente de fulano o hermano de fulano, es la genealogía. De esa descendencia viene esa persona. En este caso, estas tres personas, Sesai, Talmai y Aimán, eran los descendientes de Anak. Eran las razas de gigantes que fueron vencidos por Caleb. Eh, de esa descendencia de estos gigantes está Goliat, el que la Biblia menciona. Este Goliat tenía una estatura de alrededor de 2 metros y 9 centímetros, gigantes con los cuales el pueblo de Dios también tuvo que enfrentar en más de una ocasión. Después de que Caleb venció, siguió en su territorio y tenía delante de él otro lugar para conquistar. Pero Caleb tenía, además de otro lugar para conquistar, tenía una hija a la cual quería casar, pero quería casar a su hija con un hombre de fe, con un hombre valiente que honrara y sirviera a Dios. Tenía delante de él una ciudad que se llamaba la ciudad eh, Kiriat Sefer. Entonces, Caleb dijo, el que conquiste a Kiriat Sefer, le daré a mi hija Axa por esposa. En esto que Caleb hizo, él no dijo el que suba primero a Kiriat Sefer, sino el que la conquiste. El que la conquiste está hablando del líder que lleva un ejército y conquista el lugar. Estaba diciendo que si va a conquistar el lugar, también poderoso como él había conquistado en Hebrón, era una persona de fe que confiaba a Dios y servía a Dios. El que conquistó a Kiriat Sefer fue Otoniel. Otoniel se presenta como hijo de Cenaz. Cenaz era hermano menor de Caleb o era de la genealogía de Caleb. Y esto nos enseña también algo que queremos señalar.
Otoniel estaba en la familia de Caleb. La hija de Caleb se casa con Otoniel. Pero aquí descubrimos o estamos señalando algo que no hemos mencionado acerca de Caleb. Caleb y Otoniel no eran israelitas, no eran del pueblo de Israel descendiente, o del pueblo de Israel que descendía de Jacob, Jacob de Isaac. Eran descendientes de Abraham, pero no de la descendencia de Isaac, porque eran ceneos. Los ceneos eh, existieron o eran descendientes de Madián, que era hijo de Setura, la esposa que tomó Abraham después que Sarai murió. De esa descendencia vino también Jetro, el que llegó a ser el suegro de, de Moisés. Un hijo de Jetro también estaba con los israelitas porque conocían el lugar y cuando se fue a ir, Moisés le pidió que como ellos conocían el lugar, pues debían estar con ellos para que les ayudaran. Y de ahí vinieron los ceneos que tienen que ver también con Jael, la que mató a Císara. O sea, era una personas, Otoniel y Caleb, que no eran israelitas, pero se habían convertido al pueblo, o al pueblo no, arreglando esto que estoy diciendo, se habían convertido a Dios. Jehová, el yo soy, el Dios creador, era el Dios que adoraban los israelitas. Caleb y Otoniel también adoraban al Dios creador, a yo soy, a Jehová, a Yahvé, el Dios creador, también ellos adoraban a Dios. ¿Cómo ellos llegaron a adorar a Dios? ¿Cómo ellos supieron de Dios? Es posible que Caleb eh, haya sido parte de aquella muchedumbre que cuando Israel salió por la mano de Dios, dirigidos por la mano de Dios, cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto y fueron a establecerse en Canaán como el pueblo de Dios, Caleb y su parentela o de su familia estaban dentro de esas personas, pero que ellos se entregaron a Dios. Lo importante aquí ahora es otro aspecto. Caleb viene o lo hemos presentado, y así fue porque así lo dice la Biblia, como príncipe de la tribu de Judá, un líder de la tribu de Judá. Sin embargo, aunque él estaba vivo junto con Josué, los únicos vivos de aquella generación, él estaba allí presente con la bendición de Dios y fueron los únicos dos vivos de aquella generación de 20 años hacia arriba que quedó para entrar a Canaán. Por lo tanto, ellos experimentaron en su vida, eh, veían la esclavitud de Egipto, veían las plagas que cayeron por Dios en Egipto, veían cómo Dios guió a los israelitas en el cruce del mar muerto. Ellos fueron testigos de todo lo que Dios hizo para bendecir y hacer de Israel el pueblo de Dios. Y ellos también se entregaron a Dios. Las lecciones que estamos estudiando en este folleto que ya hemos estudiado y en la enseñanza bíblica, nosotros encontramos que Dios no hace acepción de personas. Dios eligió al pueblo de Israel
como su nación. A través de ellos dio las escrituras, los santos hombres de Dios que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Dios tenía su pueblo para compartir el mensaje de salvación, para salvar a toda la humanidad, pero la salvación de Dios es para todas las personas y Dios no desecha a las personas que aunque no sean de su pueblo, se entreguen a Él. Hemos visto sobre Raab que desechó a sus dioses falsos, se entregó a Dios y llegó a ser de la genealogía de Cristo. Vemos a Ruth la Moabita, que también está en la genealogía de Cristo. Vemos a Tamar, que también está en la genealogía de Cristo. Nosotros vemos que aunque Dios tiene su pueblo y Dios tiene su iglesia, personas que no forman parte del pueblo de Dios y que no forman parte de la iglesia, si se entregan a Dios, también reciben la bendición de Dios. Un caso más que voy a mencionar es el caso de Balán, que oyendo a Balac, detrás de las riquezas que Balac les prometía, él viene para maldecir a Israel. Balaam era reconocido como un profeta de Dios y lo fue, pero era ambicioso y se abandonó su fidelidad a Dios por causa de las riquezas. Pero Dios lo usó para dar a través de él profecías que en la Biblia se mencionan. Cuando a Jesús los discípulos le dijeron que había alguien que no lo seguía, pero que también estaba haciendo su obra, también estaba haciendo milagros, le dice a Jesús, lo impide. Jesús dijo, no, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Dios puede tener personas que aunque no estén dentro de su iglesia en un momento dado, si son fieles a Dios, Dios lo acepta y Dios lo usa para también la predicación y la edificación del reino de Dios en la tierra. Estas son cosas que quería señalar porque nos habla de cómo Dios protege a sus hijos y cómo Dios sigue a sus hijos. Y tenemos aquí este caso de Caleb. De Caleb también vamos a mencionar lo siguiente. Él dejó la buena influencia para que otros le imitaran. En este caso está el caso de Otoniel, que llegó a ser como Josué, o vamos a decir, llegó a ser el primero de los jueces de Israel. Josué, como Caleb, que no era israelita 100%, pero sí pueblo de Dios, hijo de Dios 100%, llegó a ser el primer juez que tuvo Israel después que Josué murió. La Biblia enseña que la influencia de los hijos de Dios siempre se perpetúan en sus seguidores. Está el caso en Primera de Timoteo, capítulo 1, que Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice de la fe que tenía Loida, que tenía su madre y su abuela Loida y Eunice, y la fe que en él también había. Dios siempre tiene hijos que su fe, su ejemplo, se deja sentir en su influencia en las nuevas generaciones. Y el pueblo de Dios siempre ha tenido una generación fiel a través de todos los tiempos, pero ha venido después una generación fiel igual que la primera. Actualmente nosotros somos pueblo de Dios, somos iglesia de Dios. También debemos dar un ejemplo tal que nuestra
Influencia se sienta en otras personas, porque Dios garantiza que siempre tendrá en la tierra personas fieles a Él, desde el primero, Adán y Eva y Abel, que fueron fieles a Dios, hasta el último fiel a Dios, hasta que la gracia se cierre, Dios tendrá sus hijos allí. Y cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, también tendrá sus hijos vivos que estarán en pie hasta que Cristo venga a buscar a su pueblo. Dejando a Caleb a un lado, vamos a hablar ahora un poco acerca de Josué. Josué eh, había distribuido la tierra por heredad a los israelitas. Después que había terminado de hacer esta labor, el pueblo de Israel, que junto con Josué estaban dirigiendo las heredades que se iban a recibir, ellos le dieron una heredad a Josué. Josué esperó hasta el último momento. Caleb fue el primero en recibir su herencia, pero para honrar a Dios y para testificar de su fe con respecto a Dios. Josué, la obra que hizo para servir a Dios, no lo hacía por el interés de los beneficios propios, no lo hacía por el interés económico ni por la influencia, lo hacía por servir a Dios. La herencia que Josué recibió se llamó Timnat Sera. Timnat Sera significaba que Josué estaba recibiendo lo que quedó sin heredad, sin recibir, sin ser dado por heredad. Eso que quedó fue lo que Josué recibió. Y Josué lo recibió y así también honró a Dios. Los hijos de Dios, tal como Caleb y como Josué, no sirven a Dios por los beneficios de servir a Dios. No sirven a Dios buscando ganancias o influencias terrenales, sino por servir a Dios. Hoy en día Dios tiene su iglesia. La iglesia de Dios tiene líderes. Los líderes que servimos o sirven a Dios, digo servimos porque yo también soy pastor y fui pastor activo por muchos años y he estado sirviendo a Dios por muchos años, más de 50 años, eh, predicando la palabra de Dios más de 60 años. Ningún pastor, ningún líder, ningún hijo de Dios sirve a Dios por la influencia terrenal, por el dinero o por tener nombres de influencias, sino por el gozo de servir a Dios. Y Dios bendice así a sus hijos. Jesús enseñó que no debemos seguir o no podemos seguir a Dios o a Mamón. Tenemos que servir a Dios o servir a las riquezas. Josué fue un hombre que sirvió a Dios y fue obediente a Dios. Porque Josué, al igual que Caleb, fueron personas transformados por el Espíritu de Dios. Eran personas guiadas por el Espíritu de Dios y eso lo hacían al contemplar a Cristo. Ellos contemplaban a Cristo por fe y eran guiados por el Espíritu de Dios. Hay un poder en la contemplación. Nosotros, para ser hijos de Dios y para ser siervos de Dios, que honremos a Dios y seamos buenos líderes de Dios, debemos también contemplar a Jesús. No contemplar las ganancias humanas, no
contemplar la influencia, no imitar la influencia, sino imitar a Jesús. Hay con respecto a Jesús y su influencia algo que quiero señalar. Jesús dijo en una ocasión que las zorras tenían cuevas, las aves tenían nido, pero él no tenía dónde recostar la cabeza. No tuvo Jesús posesiones terrenales. Sin embargo, Jesús, que vivió por fe, no por riquezas, es seguido por muchas personas que se endiosan. Y en la tierra hay personas que dicen que son representantes de Dios, pero que tienen todas las riquezas. Hay líderes que exigen, eh, un, algunos quieren recibir también honra, adoración, y algunos quieren recibir honra que los reciban, como se dice hoy en día en nuestro tiempo, en alfombras rojas. Los seguidores de Dios nunca le servimos por ganancias terrenales, nunca los servimos por llevar los primeros puestos. Jesús dijo que sus buenos servidores son los que sirven. Y eso fue lo que hicieron Caleb y Josué. Nosotros debemos poner nuestro entendimiento en Dios y en el mundo. Nuestro entendimiento, nuestro deseo, nuestra influencia, nuestra voluntad debe ser para servir a Dios y no para servir al mundo. Servir a Dios tiene bendición. Las ganancias terrenales, todo termina en eso. Finalmente queremos decir que en estas lecciones nosotros también estamos aprendiendo, aprendemos en la Biblia que los hijos de Dios, que hemos de estar vencedores en la tierra nueva, que hemos de ser vencedores en el reino de Dios, no podemos, no debemos poner nuestra atención en las cosas baladíes del mundo, sino servir a Dios de corazón y entregar nuestra vida a Dios, porque es un privilegio servir a Dios. Pido que la paz y la bendición de Dios esté con todos nosotros, con todos los hijos de Dios a través de los tiempos, y que Jesús, Dios, nos dé su bendición.